Muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo de donde se encuentre. Abimael Busto, su pastor y amigo de Refugio Iglesia Bíblica Tu Casa, aquí desde Bogotá, Colombia. Estamos como todos los fines de semana, como todas las tardecitas, una vez por semana, reuniéndonos para estudiar la palabra verso a verso, capítulo a capítulo y libro a libro, toda la Biblia. Es la mejor y la más correcta manera de poder interpretar correctamente el texto, el contexto y todo de una manera expositiva. Y ya vamos por el quinto capítulo, comenzamos esta tarde, quinto capítulo de Apocalipsis, que como hemos aprendido, es un libro que el mismo Señor Jesucristo nos dice en primer capítulo 1:19, cómo estudiarlo, ¿no? Y hablábamos de que es las cosas que estás viendo, las cosas que están y las que han de suceder después de estas. Y así entonces vamos a entrar en esa dimensión. Muy bien, ahí no es tan largo este capítulo como el anterior, pero es muy profundo porque estamos hablando de las cosas después de estas, o sea, el capítulo 4 y 5 en adelante. Pero el capítulo 4 y 5 está hablando de algo que está sucediendo en el cielo. Juan fue arrebatado, fue llevado, y abrió una puerta y se metió allá y allá está mirando todo desde el cielo, cómo es todas esas cosas tan bonitas, pero especialmente está viendo la gloria de Dios, el trono de Dios y todo lo que sucede alrededor de ese trono en cuanto a la santidad, la perfección, la gloria de Dios, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo allí. Entonces, Juan está viendo todo eso y eso tipifica, según lo que interpretamos en el refugio y de acuerdo a lo que interpreta también Apocalipsis, de esta introducción y de esta exposición, que ya estamos en el cielo. O sea, ya pasó, ya vino el Señor Jesucristo por su iglesia, fuimos llevados, vino ese zarpazo, arpazo, y que es lo que se interpreta como el arrebatamiento o el rapto. Y estamos allí en el cielo. Y allí ya él puede ver entonces lo que representa la iglesia, los 24 ancianos, que algunos dicen que son ángeles, no son ángeles porque son vestidos de blanco y son rescatados, son salvos, entonces no. Algunos dicen que puede ser los 12 apóstoles más 12 de Israel, pero habla que son de diferentes naciones, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que es la iglesia, representa a la iglesia, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a leer un pedacito del capítulo 4 como para irnos poniendo en sintonía, porque aquí hablábamos de la adoración celestial, lo que estaba pasando allá. Y delante del trono, dice el versículo 6 del 4, había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, y el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche. Aquí viene la parte clave, día y noche decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. Y lo que está mostrándole aquí Dios a Juan es que los seres maravillosos adorando a Dios día y noche, todo el tiempo, los ancianos, los ángeles, todos adorando a Dios. Y preguntamos, si usted quiere ir al cielo, ¿a qué quiere ir? Y allí es para adorar al Señor. Entonces, de esa manera le muestra el Señor a Juan. Y luego dice, el que era, el que hace, el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan también sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad
existen y fueron creadas. Y siguen hablando y exaltando. Cuando oramos al Señor, cuando damos gracias al Señor, tenemos que exaltar. Adoración no es necesariamente con la música en los instrumentos, aunque es hermoso. La adoración tiene que ver con las palabras que reconocen su grandeza, sus atributos, su poder, su señorío, su amor, su bondad, todo. Entonces de eso se trata. Y ahí termina el capítulo 4 hablando de esos seres, de los ancianos, de los eh, el presbiterio, el presbítero que es anciano, que es pastor, que siempre se ha referido en Apocalipsis e inicialmente escribía al ángel de, de esta o aquella iglesia, pero entendemos que puede que el mensaje sea llevado por un ángel, o sea, pero efectivamente al que se le hace la exhortación y al que le llama la atención y al que se le exalta es a un pastor, a una persona de la iglesia de, y lógicamente pues corresponde a todos los miembros y a toda la iglesia. Decíamos que era por épocas, que es en ese momento también se les crea esa iglesia y que también en este tiempo está sucediendo a las iglesias. Ahora, aquí ya viene otra parte de esa misma esencia. El 4 y el 5 están unidos. El capítulo 4 y 5 de Apocalipsis están unidos. Y ya aquí inicia otra área. Y comienza a hablar de un libro, de un rollo, de un, de un pergamino, ¿no? Los libros eran enrollados, por eso usted ve ahí las películas judías que desenrollan el libro, la palabra de Dios venía en eso, ¿no? Entonces ahora comienza el capítulo 5 diciendo así. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Ah? Entonces aquí ya vea al Señor sentado en su trono y en la mano derecha, que quiere decir justicia, quiere decir poder, autoridad, estaba sentado y en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Y estaba sellado. Entonces, imagínense el rollo de los libros. No tengo que cómo hacerlo. Bueno, ahorita lo muestro. Y 7 sellos. Entonces, en la última parte del rollito que termina acá, aquí, pum, 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 7 sellos. Recuerde, ya hablamos del número 7 que quiere decir completo, plenitud. O sea, que estaba sellado totalmente y completamente ese libro. Estaba escrito y por fuera. O sea, no había partecitas por ahí en blanco. Todo estaba escrito. Eso, en ese libro que hay, que vamos a encontrar, eso es lo que vamos a ver, de qué se trata y por qué tan sellado. De ese libro habla también Isaías, allá perdón, sí, Isaías, habla Ezequiel, Daniel también. Entonces a mí me gustaría como poder mirar un pedacito de eso. Ezequiel 2:9 al 10, allá habla de ese libro también. Habla y me gustaría, ¿verdad? Vamos a ver un pedacito acá, un pedacito sobre lo que habla aquí en Isaías. Mire lo que vio Isaías, así como para tenerlo un poquito de esos seres poderosos. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo por encima de él, y había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno y el otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Ve? Ya desde la época de Isaías ya estaba profetizado, desde Daniel ya estaba profetizado, Zacarías ya estaba profetizado. Por eso decimos que Apocalipsis reúne pues prácticamente todas las profecías que el Señor dejó en el Antiguo Testamento, eh, que estaban hablando sobre lo que iba a suceder, del Mesías, quién era y lo que iba a suceder. Entonces, es un rango superior le llaman acá serafines, pero allá le llaman seres vivientes, ¿no? Y empieza a hablar acá tanta cosa tan hermosa que hay de Isaías. Y luego, yo quiero, perdón, en Ezequiel habla también de esos seres vivientes. Mire lo que dice Ezequiel 1,
el capítulo 1, el versículo 4 en adelante. Y miré y aquí venían del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente. Y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como de bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia. ¿Cómo era? Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Y los pies de ellos eran derechos, y bueno, y comienza y luego dice el 8, debajo de sus alas, a sus cuatro lados tenían manos de hombre, eh, y sus caras y sus alas por los cuatro lados, y se movían para aquí y para allá. Y dice acá, uno tenía cara de hombre, el otro cara de león, cara de buey y el otro de águila. Y otras hablan de los mismos seres, los seres vivientes que allá le llamó serafines. Y todo esto para, como para ratificar, por decirlo así, que es la profecía que ya estaba escrita. Y en Daniel 7, dice, visión de los cuatro bestias. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel sueño y visión de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo cambiaban en gran mar y cuatro bestias grandes diferentes, la de una y otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas. Y luego dice acá, y de águila. Pero dice, tenía alas de águila. La una era como un león, la otra era como un águila. Y estaban mirando hasta sus alas fueron arrancadas y fue levantadas del suelo y se puso a la diestra de los pies a manera de hombre. Ahora habla de hombre. Y le fue dado un corazón de hombre. Y aquí otra seguía, segunda bestia, semejante a un oso. Y empieza a hablar también de estas mismas apariciones ya de bestia también. Y hace las cuatro similitudes. Claro, algunos pueden ser esa, puede que no sea esa, pero por lo menos habla de unos seres que tenían ciertas similitudes. Miren Daniel 12 lo que dice. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo antes hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y aquí empieza a hablar de un libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y habla del rapto, habla de que el Señor vendrá. Y dice acá, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Ah? Y los que se encuentren, se ensañen en justicia y la multitud como las estrellas a perpetuidad eterna. O sea, aquí habla de las dos, del arrebatamiento y quienes van a un lado y quienes van al otro. Son cosas que van a suceder, son cosas que van a suceder. Entonces, todo esto, y allá en Jeremías habla también la única similitud así también de un libro, de un rollo, que él hace como una profecía de las tierras y de las compra unas tierras para lo que va a suceder. Ok, ahora ya sabemos que este rollo es un rollo que contiene unos secretos. Y mire lo que dice el versículo 2. Y vi un ángel fuerte, estamos ya en Apocalipsis capítulo 5, el versículo 2. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ustedes ven acá que yo tengo un león, ¿no? El león de Judá. En la Biblia, el león de Judá tipifica la herencia como la genealogía para llegar a Jesucristo. Entonces, por eso está ahí, por eso aquí lo van a nombrar y lo nombran en toda la palabra y hay mucha profecía sobre el león de Judá. Entonces el león de Judá tipifica al rey, al que gobierna, al que manda, al que tiene poder, el que tiene autoridad. Pero aquí van a ponerlo también y le van a dar exaltación a un corderito. Entonces, por eso quería tener ahí al león atrás para que ustedes lo vieran. Y bueno, muy bien, dice aquí entonces que alguien pregonaba un ángel poderosísimo
decía, pero ¿quién puede abrir este libro? ¿Quién puede desatar estos sellos? Cada sello, cuando se mandaba, el rey enviaba su pergamino con su sello, ese sello nadie lo podía abrir porque moría. Nadie, solamente al que fuera dirigido. Pero aquí dice, ¿quién es digno? ¿Quién tiene la dignidad? ¿Quién tiene esa posición de abrir el libro y de desatar los sellos? No solamente abrirlo, sino desatar cada uno de esos sellos. Y quiero leer el 3 para que completemos la idea. Y ninguno, mire aquí, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún siquiera mirarlo. Y lloraba mucho yo, dice Juan, porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ese libro estaba guardado por Dios Padre para que fuera solamente una persona que pudiera leerlo. Entonces no encontraron ni a David, ni a Abraham, ni a Salomón, ni a Juan, ni a Pedro, ni a María, ni a quien más le digo yo así importante, a Moisés. No, no había nadie. Nadie, ni arriba, ni ángeles, por hermosos y santos que sean, ninguno de ellos tenía el mérito, la preparación para poder abrir este rollo, para poder abrir este libro. Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni mucho menos, lógicamente, los ángeles caídos, ni Satanás, eso sí, para nada. Pero tampoco había ni presidentes, ni ningún dignatario famoso por bueno, ni la Madre Teresa de Calcuta, ni Billy Graham, ni ninguno de ellos, ninguno de ellos tenía esa capacidad para poderlos abrir y desatar esos sellos. Y Juan dice que lloraba y como él representa a la iglesia, entonces la iglesia llora porque ahí está escrito lo que viene para los que es familiares y los que se quedaron en la tierra. Entonces todos quieren saber qué pasó. Entonces lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni siquiera de mirarlo. O sea, que esto era para alguien único en todo el universo. O sea, ningún ser creado podía ni verlo, ni mirarlo, ni quitar los sellos, ni nada de eso. Tenía que ser el mismo Dios. Ahora, mire lo que dice el 5. Y uno de los ancianos me dijo, uno de los de la iglesia, uno que representa a la iglesia, dijo, no llores, le está diciendo a Juan. He aquí que el león de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y entonces comienza el anciano a hablarle de una genealogía humana, no divina, sino humana. Y habla de las profecías que habían hecho de que de la tribu de Judá vendría el Mesías, que de la simiente de David vendría el rey para gobernar en la tierra. Entonces, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Hay alguien de la tribu de Judá? ¿Hay alguien de la tribu de la genealogía de David? Entonces, se describe a Cristo como, recuerde, como un león, indicando que Él es el que va a reinar, que va a gobernar toda la tierra, recuerde, por 1000 años y luego, lógicamente, eternamente y para siempre. Y Él viene de la tribu de Judá, de la familia de David. Esos títulos de Jesucristo, como el Mesías vencedor, como el león de Judá, como el Hijo del Hombre también se hacía llamar, que eso está ya en Génesis 49, 9 y 10. Y el Rey eterno, como se le dice también, armoniza con la promesa que se le hizo a David. ¿Recuerda? Allá en Isaías 11, 1 y 10, que de la simiente de él vendría el que gobernaría. Dice que la simiente de David gobernaría, vendría alguien que gobernaría y su reino no tendría fin. ¿Y cómo no va a tener fin si todos morimos? Pues porque era pensando en el Mesías, en Jesús. Ese es
ese es el rey, él es el rey de Judá. El Satanás es imitador. Y si Satanás se disfraza como ángel de luz para querer ser como los ángeles, ¿cierto? Y también dice que él tiene apariencia y se quiere imitar a Jesús como león, pero él anda como león rugiente, pero no es el león el rey, el rey. Por eso siempre se tipifica al león. Usted ve en la película del Rey León, es tipificación de Jesucristo, ¿no? Como Narnia, también es tipificación de Jesucristo. Tienen que ver esas películas, son películas hechas por cristianos. Ahora, mire lo que dice. Entonces, ha vencido, él ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Mire que ahí todavía no ha bajado a la tierra a acabar con el anticristo y con Satanás y atarlos. No, él los venció ¿cómo? Aquí viene la clave, porque él dice que él venció. Jesús venció. ¿Y cómo venció Jesús? Jesús venció como cordero. Jesús venció en la cruz. Jesús venció como siervo, como humilde, como humano. Se dice allá en Efesios, dice que se despojó, ¿cierto? Y que se hizo como uno de nosotros para ser como uno de nosotros. No quiso ser semejante a Dios, sino que se hizo como humano. ¿Para qué? Para poder cumplirle al Padre con toda su compromiso de voluntad para salvar al mundo, salvar a Israel. Y eso hizo el Señor. Él se despojó a sí mismo, él se quitó todo poder, toda autoridad para hacerse como uno de nosotros. Y se hizo corderito. Y dice Juan que como cordero fue llevado al matadero. Él es el cordero inmolado. Él es puro, él es santo. Él nunca pecó, él fue ingenuo, él fue toda humildad. Él que nunca pecó, él que amó, el que sanó, el que vino a dar vida, el que trajo el reino de los cielos. Recuerde que él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, él se acercó. Luego, cuando Él muere y resucita, el reino de los cielos es que es inaugurado con la iglesia, el Espíritu Santo, pero todavía no está el reino de los cielos en la tierra, hasta que Él venga por segunda vez, entonces será establecido. Entonces, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha inaugurado y el reino de los cielos será establecido, pero todavía no. Por eso nosotros tenemos que proclamar el reino de los cielos. ¿Cómo lo hacemos? Proclamando al Rey, que es Jesucristo, y proclamando las normas, estatutos, principios y valores que se dan en el cielo. Puntualidad, respeto, amor, perdón, justicia, todo eso. Entonces nosotros somos los encargados como iglesia de estar proclamando ese reino. No es decir, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse porque viene el reino. No, la forma de proclamarlo es actuando. Si tú tienes una empresa, tú tienes que esa empresa vivirla, trabajarla y operarla como si fuera una empresa del reino de los cielos. La contabilidad, las ventas, las compras, el trato al personal, todos los pagos. Eso es actuar como el Señor actuó y como nos dice que actuemos. Por eso nos da dos principios. Si usted es un padre de familia, si usted es una madre de familia, ¿cómo debe comportarse? ¿Cómo debe hablar a sus hijos? Como si ya estuviera en el reino de los cielos. Usted no puede aplicar filosofías para cómo educar a sus hijos. Tenemos ahí situaciones bien difíciles ahora con los muchachos porque no se les puede decir nada, no se les puede hablar fuerte, no se les puede dar varita. Y entonces el chico, para que tome su decisión de ser obediente, entonces nos pasamos hablando con 10 psicólogos, nos pasamos haciendo terapias, quitándole cositas, restringiendo cosas. No, el chino ya no. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia da el principio del reino de los cielos. Dice que si tú disciplinas a tu hijo y aunque le des varita, no lo matarás, pero sí lo corregirás y él será en el futuro una persona de bien. El problema está en que nosotros mezclamos la parte humana con la parte de la Biblia. La Biblia es la misma ayer, hoy, por los siglos. La Biblia dice cómo criar, cómo educar, cómo formar, cómo disciplinar. Y nosotros estamos mezclando Biblia con la parte humana, humanista más bien.
psicológica, y yo digo que no digo que sea malo hablar con el psicólogo y estas cosas, pero si el psicólogo aplica la Biblia, si no, de nada nos sirve. Y mire que yo veo muchas cosas, tanto en los hogares, en las parejas, porque ahora no hacen nada si no consultan a Google, pero no consultan la Biblia. No hacen nada con su hijo si no consultan a Google, pero no miran la Biblia. Es más importante ahora Google que la Biblia. Ya la Biblia quedó desplazada. Si no lo dice Google, no me interesa ni lo voy a aplicar. Para todo, para los negocios, en lugar de mirar cómo hacer negocios conforme al reino de los cielos, no, miremos Google. ¿Cómo administrar una empresa? Miremos Google y no miran proverbios. ¿Captamos eso? Que vamos a crear un ministerio y entonces diga, ay, no hagamos las 7 pasos para crear una iglesia, los 7 pasos para no sé qué, de acuerdo a Google. No, ahí está en la Biblia cómo hacerlo. Nosotros nos desviamos del libro y ahora va a ser peor. Y dice la Biblia que será terrible, porque ya a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo le van a llamar bueno. La depravación sexual, la depravación del ser humano, de la familia, del hogar, de los padres y los hijos va a ser terrible. Cada vez, ya lo estamos viendo, pero imagínense ahorita estamos en el año 2024. Imagínense cómo va a pasar si ya viene el fin y el Señor prometió, profetizaron la palabra, de que esto iba a ser terrible. Iba a ser terrible. Claro, nosotros nos fijamos en Israel y las guerras, y eso está bien, porque ese es un reloj también que nos marca el fin de los tiempos. Pero es que el fin de los tiempos también dice que en los posteros tiempos los padres entregarán a los hijos y los hijos a los padres. Y eso de entregar tiene que ver con no respetar, porque ahora el hijo demanda al papá y lo meten a la cárcel, a la mamá, y la mamá también coge al hijo y lo hace que vaya a las autoridades. De hecho, eso es terrible. Y siguen violaciones, abuso sexual, maltrato. Uy, señor, eso es algo que uno, y uno hace unos poquitos años decía, no, imposible, eso va a pasar entre las familias. No, ya pasa. Ya pasa, la depravación es tan grande que ya pasa en las iglesias, ya no se respeta, no se habla de Jesús, no se habla del pecado, ya no se habla de la palabra, ahora se traen, son predicadores que realmente le llaman ahora speakers, ¿no? Y ya ellos están hablando y hablan temas maravillosos, importantes, y todos hablan, ay, no, de la salud emocional, hablan de cosas pero de la Biblia no hablamos. No hablamos del pecado, no hablamos de la maldad, no hablamos de lo que está sucediendo, Dios mío. Entonces nos toca ahora tener cuidado con eso, tener cuidado con eso. Y por eso debemos volver al libro, volver a la palabra, volver a la Biblia. Nosotros estamos en una campaña de cada vecino con una Biblia. Entonces, el hermano de la iglesia compra la Biblia, va donde su vecino y le tengo un regalo y le presento este regalo, ¿lo quieres? Sí. Ahora me gustaría enseñárselo a leer para que no se pierda. Quiere que nos reunamos una vez por semana y ya. Ahí vamos a comenzar. Eso es lo que vamos a hacer en el año 2025, va a ser cada vecino con una Biblia. Cada vecino. ¿Pero para qué? Para ponerla en la biblioteca, no, para leerla y enseñarles. Por eso nos toca ahí hacer todo el proceso de cómo enseñarles a leer la Biblia, cómo entenderla, cómo entender el texto, el contexto, el Antiguo, el Nuevo Testamento. ¿Dónde comenzó el Nuevo Testamento? ¿Dónde comenzó ese nuevo pacto? Más bien, le llamamos así, llamémosle pacto. Ese pacto de gracia, de amor. Comenzó cuando Jesucristo resucitó y se inauguró con el Espíritu Santo allá en Pentecostés. Esa es así. Entonces, muy bien. Ahora tenemos el versículo 6. Miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes que ya vimos que están desde Daniel, está ya también en Jeremías, está también en Ezequiel, donde habla de esos 4 seres vivientes. Y eso seres vivientes quiere decir que es santidad, pulcritud, dicho lo más puro, lo más santo, todo eso es lo que está indicando los seres que indican también que la tierra, hablábamos de la tierra, de las 4, norte, sur, oriente, occidente, los 4 elementos, hablamos de que Jesús está identificado ahí con los 4 evangelios, que Jesús está identificado en esos 4 seres, que Él es omnisciente, por eso tiene tantos ojos y puede verlo todo, omnipresente también, está hablando de esas cualidades, es lo que Él
Juan y todos ellos vieron, es una tipificación, es una forma de ver, ¿no? Cuando dice que vio al león, no está viendo a un león, está viendo a Jesucristo, no es que Juan estuvo con él, se recostó en él, él lo conoce, solo que allí está en su gloria, en su grandeza. Cuando lo ve como cordero, no ve un cordero. Sí, sí, yo quiero que aprendamos a entender eso, si no nos desviamos. La simbología es importante, pero para entender al personaje o lo que va a suceder. No lo miremos así tan literal, aunque habrá cosas literales, ya lo hemos aprendido. Ok, entonces dice el 6 y miré y vi en el medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, aquí habla ya de los personajes que están allí, estaba en pie un cordero como inmolado, o sea, listo para, como que pasó ya la prueba, ¿no? Que tenía, inmolado quiere decir que era que el sacerdote revisaba todo, cómo estaba, si estaba perfecto, sus pezuñitas, no le faltaba nada, era un cordero inmolado, listo, perfecto. Eso es lo que quiere decir aquí. Cada Biblia tiene al final hay una letrica. Usted la puede ir a mirar, la letrica que al final, la D, y le muestra un versículo donde usted puede ir. Habla ya de Isaías 53:7. El cordero inmolado era el cordero preparado para el sacrificio. Jesucristo, el Mesías, allá en Isaías 53, dice que fue llevado y que por sus llagas y fue clavado, fue golpeado, fue azotado, su sangre derramada y por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Ve? Entonces aquí está hablando de ese cordero que fue profetizado en Isaías. Y ese cordero inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, ¿te acuerdas? Cuando se habla de cuernos, no es que ese corderito tenía ahí, como pintan hay veces en las cosas de Apocalipsis acá. Yo un día cuando recién comencé a leer el Apocalipsis, recién conocí al Señor hace ya casi 30 años, yo pinté el trono y pintaba los corderitos y pinté el corderito con 7 cachos, porque así me lo estaba viendo yo no sabía de estas cosas, solamente estaba aprendiendo. Y entonces uno se lo imagina literalmente. Entonces, lo que quiero decirle aquí es que esos 7 cuernos o esos siete quiere decir autoridad, poder, quiere decir poder, autoridad. Eso es lo que quiere decir esos siete cuernos. Y en medio de los ancianos, entonces, como un cordero que tenía 7 cuernos. 7 cuernos es plenitud y autoridad. Recuerda, el 7 es que completo, o sea, una autoridad total, completa tenía ese corderito. Y 7 ojos, no es que imagines un cordero con 7 ojos, no, quiere decir que es omnisciente, él sabe todo, conoce todo. Este corderito que es Jesús, ¿cierto? Miremos acá la E. ¿Dónde está eso? En Zacarías 4:10 habla de eso también, de los ojos que se movían, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esos ojos son los 7 espíritus. ¿Pero a qué se refiere acá? Es a la plenitud del Espíritu Santo, lo completo del Espíritu de Dios, ¿no? Enviados por toda la tierra, ¿no? Son esos seres que se mueven por todo lado en la tierra para mirarlo todo, pero está hablando es de Jesús del Cordero. Recuerden, no se desvíe de esa interpretación o si no nos vamos a ir para otro lado. El Corderito es Jesucristo, el Mesías, el Dios hecho hombre, profetizado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora mire lo que dice el 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado, o sea, del Padre. ¿Quién lo toma? Jesús. Toma ese libro y lo trae. El versículo 7. Y entonces, Él es digno de autoridad, es la victoria de Cristo que proviene de su muerte expiatoria ya en la cruz. Gracias a que Él hizo eso en la cruz, que lo profetizó Isaías 53, que se ve en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿cierto? Y que Pablo habla todo el tiempo de Él en sus 13 cartas. Es gracias a eso al que Él humildemente se entregó para salvar a todo el mundo. No fue por otra cosa. Él es el uno. Mire que él no tomó, no tenía esa autoridad por ser rey y por vencer con fuerza, porque todavía ni siquiera ha bajado a la tierra. Está allí.
Él está allí como el cordero, aunque es rey. Pero ahora Juan lo puede ver como un cordero porque así fue que ganó, así fue que venció a Satanás, así venció el pecado, así venció al mundo, así venció la enfermedad, la escasez, la pobreza, las tinieblas. ¿Cómo venció Jesús? Por medio de su muerte en la cruz. Entonces ahora Él tiene la dignidad, el poder, la autoridad, la victoria es de Cristo. ¿De quién proviene? De su muerte expiatoria en la cruz. Él es el Cordero de Dios, por eso dijo Juan, ahí viene el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces el símbolo principal de Jesucristo es ese, un Cordero, lo que hizo. Hasta ahí el Señor le permite ver a la iglesia Juan lo que había hecho Jesús el Mesías. Cómo venció a Satanás, cómo venció al mundo, cómo venció el pecado, cómo nos libró y nos rescató por ser un corderito. Y ese corderito que tenía ese poder, que podía ver todo, era omnisciente, era el creador, era el verbo, era la luz, ese corderito venció con humildad. ¿Y cómo debemos vencer nosotros? Muchas veces nosotros queremos ir con la fuerza de mandar y mandarle y pelear y mandarle la policía y conseguir el abogado más bravo y todo eso para ganar. Pero aquí Jesús nos enseña que se pueden ganar las batallas por humildad, en humildad, creyéndole a Él. Él es nuestro abogado, Él es nuestro defensor, Él es el poderoso de la iglesia, el poderoso de Israel. No, Él también, pero el poderoso nuestro, porque estamos hablando de la iglesia, el poderoso de la iglesia. Entonces, Él es el gobernante, Él es la fortaleza, Él es el poder, ¿no? Esos 7 espíritus que nombra ya en Daniel 7:24 que leímos ahorita, esos 7 seres, esos 7 espíritus que rondan la tierra, realmente tipifican es su omnipresencia, su omnipresencia. No vayan a desviarse ahora, ¿no? Muy bien, ¿cómo la ven? Ese cordero inmolado que ganó, derramó su sangre, se dejó asesinar, se dejó matar, es, es el sacrificio más poderoso, no porque por otra cosa, sino que a través de eso vea todo lo que hizo. Le dio salvación a toda la humanidad, rescató a la humanidad de la esclavitud de Satanás, del enemigo que engañó a Adán y Eva. Entonces ahora todo aquel que cree en Jesucristo y lo que hizo en la cruz, si lo cree, que tiene vida eterna y que Él pagó por usted, aunque esté en pecado, delito, sea un miserable, sea lo que sea, Dios te da la salvación. Envía su espíritu, entra en ti y comienza a renovarte de adentro hacia afuera en un proceso que puede durar hasta que tú vayas al cielo o te mueras. Eso es lo que hace el Señor. Ya no por obras, no por cumplir leyes, no por cumplir fiestas, por no comer o vestirse, no, es por haber creído. Es eso, la gracia del Señor. Entonces ahora dice el 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Vea, delante no del rey, del león, sino del Cordero, porque ellos sabían que Él era el Mesías. Ellos reconocían a Jesús como el Salvador y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Y mire estas copas de oro llenas, mire quién las tenía. Los ancianos, la iglesia tenían las copas llenas de incienso, que son las oraciones de usted, de mí y de todos los santos, de todos los que han creído en Jesucristo. Allá en el Salmo 14, 1 y 2, habla de esta parte, las oraciones de los santos. Y esas oraciones están allá en el cielo. Están allá en el cielo ahora y esos ancianos que representan la iglesia las tienen. ¿Y son qué? Se tienden ante el Cordero que es Jesucristo, se ponen ante Él y dice que esas son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico. Un nuevo cántico es algo que sucede hoy. Yo no sé si de pronto nosotros, como estamos tan acostumbrados a la rutina, cuando vamos a hacer una oración, una adoración, salimos con lo mismo. Ore por esta persona, ay Señor, oremos Señor que nos lleve con bien, nos traiga con bien. Pero no hay nada nuevo.
Y aquí nosotros debemos a practicar, ya para cuando estemos en el cielo, practiquemos desde ahora. Comience a pensar qué quiere oír Dios, qué le gustaría ir a Jesús, qué palabras quiere que le exprese, cántico nuevo, una palabra nueva, una adoración nueva. No, no es eso que de pronto creemos cántico nuevo, que es que ponemos a las personas a hablar. No, cántico nuevo es una expresión de tu corazón hacia Él. Ese es el cántico nuevo. Entonces, todos tenían arpas y copas de oro. Oro es pureza. Oro es, esas copas son puras. Esas copas, esa copa quiere decir que lo que hay en esa copa es puro, es santo, es perfecto. Llenas de incienso, y incienso ya dijimos que son las oraciones de los santos. Y mire el 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre. Está hablando de quién, de Jesucristo. Nos has redimido. Aquí ya está hablando los ancianos que fueron redimidos, que no son ángeles. Y yo no creo que sean los judíos porque ellos todavía no han sido redimidos. Es la iglesia. Ahora, dentro de la iglesia hay judíos, lógicamente. Y los has redimido para Dios de todo linaje. No solamente son judíos, de todo linaje y lengua, o sea, todo idioma, y pueblo y nación, o sea, que ahí están los colombianos, venezolanos, están los japoneses, los chinos, están los bolivianos, están los canadienses, están los rusos, están los coreanos, todos los países y lenguas y todas naciones indígenas y todo, todos allí, ahí están. Él con tu sangre redimió a todos. Y esto es la red. Y el 10 dice, y nos has hecho, mire lo que nos has hecho. Él ya nos hizo desde la cruz, a ti y a mí y a todos los que hemos creído en Jesucristo. ¿Qué ha hecho? Nos has hecho para nuestro Dios, para Dios. Ojo, no para el mundo, ni para los gobiernos, no, es para Dios. ¿Qué nos hizo para Dios? Jesús nos hizo para Dios. Cuando aceptamos a Jesús, Él murió, resucitó, nos dio vida eterna, su Espíritu entró en nosotros y nuestra alma fue salva, ¿cierto? Nuestra alma fue salva. Entonces, ¿qué pasó? Dice que para nuestro Dios nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes. ¿Pero para quién? ¿Para la gente? ¿Para la iglesia? ¿Para el gobierno? ¿Para la familia? No, para Dios. Ante Dios somos reyes. O sea, tú ya eres un rey. ¿Por qué? Porque Jesucristo te coronó como rey. Porque eres hijo y como hijo heredero y coheredero. Y te coronó como sacerdote. Rey quiere decir que tienes gobierno, que tienes autoridad ante Dios. Y que eres sacerdote ante como Jesús, que Jesús es sacerdote, rey, Él es profeta, Él también es profeta. Jesús es profeta, ¿cierto? Él es profeta, tiene todas esas características. Y ahora a nosotros nos hace igual. Nos hace rey, nos hace sacerdote y también nos pone ante Dios. O sea, ¿qué es un sacerdote? Aquel que intercede por otros. Por eso nuestras oraciones de intercesión, el hablar por un familiar, por un país, por un presidente, es una intercesión, por un familiar, lo que sea. Entonces, nosotros somos hechos reyes y sacerdotes. Reinaremos sobre la tierra. Y vamos a reinar con Jesús sobre la tierra. De momento, solamente somos hijos de Dios, representantes del Señor en la tierra, y aunque somos reyes y sacerdotes para Dios, aquí podemos ejercer en la proclamación del reino de los cielos. ¿Cómo? Comportándonos como si estuviéramos en el reino de los cielos. Esa es, no robando impuestos, no colándonos, no hablando mal, no chismoseando, no trayendo murmuración, porque eso no es del reino de los cielos. Educando a nuestros hijos, como dice la Biblia, y haciendo empresa, como dice la Biblia, teniendo nuestra relación, como dice la Biblia, disciplinando, como dice la Biblia, contratando, como dice la Biblia, haciendo negocios, como dice la Biblia. Eso es el reino de los cielos. Hay algunos que dicen, no, tú eres rey, sacerdote, ahora puedes gobernar, declara, dilo, písalo, tómalo. No, mi hermano, déjele eso al Señor, Él es el único que... Es que los ancianos que tenían todo ese poder y los seres vivientes que son poderosísimos y los ángeles,
se postran ante el Señor. Deje que sea el Señor Jesucristo el que haga las cosas. Dejémoslo a Él. Nosotros somos sus representantes. Somos reyes y sacerdotes para Dios. Y aquí lo que hacemos es el trabajo que haría Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Ayudar a los huérfanos, a las viudas, a los pobres, ¿cierto? Y proclamar el evangelio del reino, que es ¿cuál? El de Jesucristo. Salvos por gracia, salvos por fe únicamente y transformados por medio del Espíritu Santo. Por gracia también, no porque usted lo merezca. Todo es por gracia, todo es por fe, todo es por creer y lógicamente yo ejecuto ese querer como el hacer porque ahora tengo al Espíritu Santo. Yo no soy ahí una momia o un muñequito. No, Dios me dio también a mí dones, talentos, me dio inteligencia, ¿cierto? Me dio un cuerpo, me dio manos, me dio ojos para actuar, pero siempre bajo esas normas. Y yo no puedo tomarme autoridades que no son. Por eso cuando aprendimos de Judas, el libro de Judas, él dice, no, ustedes, ¿qué les pasa? Hablando de las autoridades celestiales como si así sean demonios o ángeles caídos, ellos son trabajo para Jesús. Ni siquiera Miguel, el arcángel Miguel se atrevió a pegarle su juguetera, sino que dijo, no, que el Señor te reprenda porque ese honor es para Jesús, ¿ok? Tengamos cuidado con ese tipo de doctrinas que nos ponen a nosotros a darle juguete a Satanás, a atar a Satanás. ¿Quién va a atar a Satanás? ¿Quién lo va a atar? Ni siquiera el Señor lo ha hecho, sino que Él tiene su tiempo. Lo va a atar allá por 1000 años y luego lo manda al infierno. Pero eso es tarea de Jesús. Esa es una dignidad solamente que Él se ganó. Usted murió en la cruz por la humanidad, ¿o qué? Para que póngale juguete a Satanás y atarlo. Por eso es que los demonios, a ese tipo de personas que ponen con esas doctrinas a darle juguete a Satanás y a mandarlo para un lado y para el otro, pues los demonios vienen y le dan su muñequera, le pegan ahí en la economía, la salud, todo, porque están haciendo cosas que no nos mandó a hacer el Señor. ¿Cómo la ve? De pronto a usted no le gusta esto, que usted viene de esas doctrinas o de la doctrina de la prosperidad, donde tome, pise, eso es suyo, pacte, triple pacte. No, hermanito, eso ya no, eso es para, esos ya están en el infierno, para que lo sepa. Ahora, como yo y como muchos que estudiábamos en esas doctrinas equivocados y pensábamos que eso era lo correcto, eso es diferente. Por eso dice, algunos salvad, a otros oblíguenlos para que vengan a Cristo, porque eso ya son cristianos, pero no están equivocados. Y a lo mejor ni tienen al Espíritu Santo. Entonces, tengamos claridad en eso. Hay que leer la Biblia. No se deje llevar por la emoción, porque usted nació en una iglesia así, tipo de esas de la prosperidad, donde pacta, triple pacta y cree que Dios es sirviente suyo. Está fregado. Y con todo respeto, si no va para el infierno, arrepiéntase. Yo predicaba de eso también. Yo hablaba de la prosperidad y me ponía una cadena acá de oro y todas esas cosas para que vieran mi prosperidad y estaba vaciado. Pero luego que el Señor me mostró que no, que eso es un engaño, que eso es de Satanás, que eso es querer nosotros mandar sobre el Señor y no el Señor sobre nosotros, pues chao pescado con esas doctrinas y bueno, la gente se fue de la iglesia, muchos no vuelven. ¿Y qué vamos a hacer? Si el Señor es el que gobierna, nosotros tenemos que obedecer es al Señor. No hay para que se llene la iglesia, hablemos de esto. Nosotros decíamos allá, no, para que se llene, hagamos lo de los milagros y tumbemos la gente aquí para que. Pero uno ingenuamente, ¿no? Entienda que no todos lo hacen con el propósito malvado, pero uno sabe, el que lo hace por dinero, por lucro, por plata, ese ya es de Satanás. Ese no es, ese está infiltrado en la iglesia y habla del Señor y todas esas vainas, pero no. Y ahí llega el cielo, Señor, pero un momentito, yo tenía tantas iglesias, abrí tantas misiones, tantas emisoras, y en tu nombre yo echaba demonios, sanaba enfermos, Señor, ¿cómo así que no? Y yo, perdón, no te conozco. Tú no tienes al Espíritu de Dios, no te conozco. Apartado de mí, hacedor de maldad. Que no es por eso, no, por eso es que lo bonito es que en la gracia no es por obras. La gente dice, no, pero mire los frutos de ese pastor, esas iglesias, mire esas megas. No estoy diciendo que las megas sean
no sean de Dios. No, estoy diciendo que algunas. ¿No? Hay iglesias chiquitas son del diablo también, o sea, chiquito y grande son del diablo. No importa lo grande o lo chiquito, pero hay unos que creen que es por las obras. Mire cuántos discípulos, cuántas personas le llegan, mire cuánto han construido, miren, y miren los milagros que ocurren allá. Eso a Dios no lo mueve. No, 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 no. Mire que lo mueve a Dios, muéveme el amarte, muéveme el servirte. Eso mueve el corazón de Dios. Muéveme el tener al Espíritu Santo. Muéveme el amar, el perdonar, el ayudar, el servir. Muéveme los frutos, el fruto del Espíritu Santo. Benignidad, paciencia, gozo, paz. Eso es. ¿No? Si no, la mayoría de los que están en esas doctrinas así que les hablo yo, que yo pasé por ahí, ellos, la mayoría del amor, la paz, la benignidad, son apariencias. En cualquier momento se les sale la vulgaridad, la ira, explota. Eso es, ¿sí? Pero cuando llegan al púlpito son santos, levitas, cambian la voz. ¿Sí? No, hermanos. O sea, abran los ojos. Si ustedes están en esas doctrinas, abran los ojos, más bien, rápido. No queden allá. Y cuando hubo tomado el libro, aquí el 9, y cantaban un nuevo cántico, ya dijimos que era un nuevo, ¿no? Y dice acá, y con todos sus santos, etc. Y vamos acá al 11. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles. Mire que aquí ya son otros, ya allá eran los muchos ángeles. ¿Qué están haciendo esos ángeles? Y, perdón, estoy diciendo que mal. Mira, muchos ángeles alrededor del trono donde está el Señor, miles de ángeles. Y de los seres vivientes. O sea, están los seres vivientes y los ángeles están alrededor del Señor y de los seres vivientes. ¿Y quiénes están ahí en el centro también? Los ancianos. Los ancianos, el presbiterio, los que representan a la iglesia. Y mire, y su número de los ancianos y de los que estaban allí era de millones, de millones, de millones. Gloria a Dios. Mire que yo siempre, la gente normalmente no cree esto, pero yo sí. Que muchos son los que se van al infierno. Y seguramente que se van al infierno van a irse muchos. Todavía no se han ido ninguno, oye, para que lo sepa. ¿Por qué? Porque el infierno no ha sido inaugurado. Va a ser inaugurado en el capítulo 20, por allá, de Apocalipsis. Entonces, no hay nadie ha ido al infierno. Nadie ha ido al infierno. No ha sido inaugurado y lo tiene que inaugurar Satanás. Hay gente que dice que ya fue al infierno y que vino y que vio. Ay, Dios mío, esas doctrinas, sí. Y entonces, millones, o sea que aquí lo que está mostrándole el Señor a Juan es que son muchos más los salvos. Mucho más los salvos que los que van al infierno. ¿Vea? Para que se dé cuenta. Entonces, ¿qué pasaba con estos millones que decían a gran voz? El cordero que fue inmolado es digno de tomar las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿A quién le pertenecen? A Jesucristo. Ni a usted, ni a mí, ni a los ancianos, ni a los querubines, ni a los cuatro seres, ni a los ángeles. No, ni a David, ni a Salomón, ni a Abraham, ni a Jacob, ni a nadie, ni a Juan, ni a Pedro, ni a María, a nadie, solamente a Jesucristo, a nuestro Señor. ¡Wow! Gloria a Dios. Bueno, esto es emocionante. Bueno, y el 13 dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y bajo la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Y oí decir al que está sentado en el trono y también al Cordero, sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿A quiénes?
al que está sentado, a los que lo merecen, al Padre y al Hijo, a Jesucristo. Y termina diciendo el versículo 14, los 4 seres vivientes decían, así sea. Amén. Y los 24 ancianos que hacían, se postraban sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, perdóname porque me dio algo especial. Porque no valoramos a Jesús. No valoramos. Yo le invito a que tome un tiempito para arrepentirse y alabe al Señor. Adórelo. Y pregúntese si realmente tú le honras como Él se lo merece. Por todo lo que hizo y sigue haciendo desde el cielo por nosotros. Dios me los bendiga.